Vamos a dar la bienvenida al 7º encuentro de educadores, educando, sintiendo, pensando. Bueno, en este contexto de cuarentena, de distanciamiento, de transitar un momento particular, es que decidimos utilizar nuevos formatos, nuevos modos para encontrarnos y poder pensar el eje de la educación sexual integral en estos tiempos. Para eso vamos a tener los aportes de distintos profesionales de nuestra ciudad, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, con quienes vamos a estar conversando y reflexionando en torno de la educación sexual, como ya lo habíamos dicho. Estamos a la espera de Laura. Hola Laura, ¿estás ahí? Hola Lauri, te veo. ¿Me escuchas? Acá estamos. Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, bienvenida. Estaba compartiendo y comentando que para nosotros encontrarnos en este contexto es un modo de poder pensar juntas la educación sexual integral. Creemos que tu aporte es enriquecedor y bueno, y habíamos definido, pensado que uno de los ejes de la educación sexual integral es esto de valorar la afectividad y ya hemos compartido en otras instancias tu mirada, que siempre, bueno, ha sido muy interesante, por eso hoy te invitamos una vez más a que nos puedas contar, digamos, y que podamos conversar un poco esto de valorar la afectividad y de los docentes. Sí, gracias Juli. La verdad que me encanta estos encuentros que ustedes hacen todos los años, este año en este contexto tan enrarecido, pero nada detiene la oportunidad de encontrarnos y como eje conceptual, el valorar la afectividad, bueno, me encantó la propuesta, si bien es muy amplio y vamos a tratar de acercar algunas de las nociones que son disparadoras para el trabajo de este valor, de este punto tan interesante y que es ineludible a nuestra calidad y a nuestra condición humana. En un contexto pedagógico, pensarlo y tener esta oportunidad que nos ha dado en realidad la ley a partir del 2006, a través de la inclusión de estos aspectos, los sentimientos, las emociones, nos permiten a nosotros posicionarnos desde una perspectiva distinta. Pensar en el aprendizaje y en lo pedagógico siempre del lado de la conexión afectiva. ¿Por qué? Porque es un encuentro entre dos personas y cada vez que hay un encuentro entre dos personas se movilizan tanto el mundo interno como el efecto que yo genero en el otro. Entonces, es inevitable que el aprendizaje se pueda producir cuando hay emociones, cuando hay sentimientos y cuando se ponen en juego todos nuestros sistemas de creencias y aprendizajes. Como docentes, para impartir un aprendizaje integral, debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué, Juli? Porque en realidad cada una de las cosas que nosotros vivimos en la instancia humana, sea en un contexto y en un rol de aprendizaje, sea en el contexto en rol familiar, cuando estoy con alguien, cuando comparto algo con alguien, se genera una resonancia que es absolutamente interna y que deviene de mi propia experiencia y de mi aprendizaje. Y eso yo lo comparto con ese otro a pesar de que no sea la intención primera. Es inevitable que me genere, que me movilice y que actúe en mí, ¿sí?, como un disparador. Nosotros vamos
incorporando en la vida todo tipo de aprendizajes a través de cómo nosotros lo entendemos en nuestro mundo interno. Entonces hay una instancia que tiene que ver con lo psicológico, cómo yo lo puedo internalizar en mi mundo interno, pero también está la otra instancia, que es una instancia cognitiva que me permite pensar, y ahí es donde empiezan a trabajar nuestros sentimientos, cómo yo codifico la emoción que me genera cualquier acto de ese otro, de ese otra, del otro que me está generando o tratando de impartir algún tipo de conocimiento. Y la sexualidad es eso. La sexualidad es compartir, la sexualidad es respetarnos, y ojalá en la medida que nosotros nos animemos a poder hablar más de lo afectivo, a permitirnos más la expresión afectiva como la conducta, que es otra de las instancias de la afectividad, vamos a poder evitar seguir teniendo tantas noticias de dolor, de violencia, ¿sí? Vamos a poder entender mejor cada uno de los ejes de la ESI y los conceptos de la ESI, que es esto de poder respetarnos, de la solidaridad. Esto conceptualmente no lo podemos entender si no lo vivenciamos y no lo experimentamos. Vos sabés, Lauri, que pienso en esto que planteas, y algo que siempre conversamos con los compañeros y las compañeras docentes, es ciertos temores que se generan en los adultos, que somos referentes, ya sea para trabajar con niños o con adolescentes, y muchos argumentan esto de decir, bueno, no, yo soy profe de matemática o yo soy profe de biología, y entonces parece que abordar las ESI solo sería para profesionales que estén vinculados al tema de la salud mental, y es ahí donde a nosotros nos interesa mucho tu mirada para poder justamente plantear que a partir desde que está la ley, los educadores, los docentes, tenemos un rol protagónico en la implementación de esta ley en las escuelas. Creemos nosotros desde este espacio que es fundamental. Entonces, un mensaje que vos puedas transmitir en esto de que todos, todas y todes podemos trabajar desde las ESI, pensarnos personalmente y ahí sí ir a ese encuentro con el otro para poder trabajar en educación sexual integral, ¿no? Yo, en realidad, en ese sentido, tenés razón y me ha pasado en distintos contextos escuchar esto que vos planteas, como seguir teniendo esa mirada más reduccionista, que es la que hemos aprendido, que es inevitable, que la tenemos, que son esos estereotipos que tenemos signados ya por nuestra propia experiencia y el contexto en el que hemos crecido, es esta cuestión de que dejamos reducido a las ciencias, a la biología o a determinadas materias y contenidos el abordaje de la ESI y de todos sus conceptos. Yo les invito a cambiar la perspectiva, porque en realidad todos somos agentes ESI permanentemente en todos los roles, porque de la forma en la que yo me dirijo a los demás, a mis alumnos, ya ahí estoy expresando mi mundo afectivo, mi modo emocional y afectivo. De esa manera, lo más importante es que yo tenga presente en mí cuáles son mis incomodidades. ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me genera tanta duda? ¿Por qué me siento tan incómodo cuando me invitan a hablar de educación sexual? Sigo pensando en la sexualidad solo en términos de erotismo, solo en términos de malestar, ¿sí? La verdad, yo los invito a este cambio de perspectivas y que piensen que cada clase es una intervención en ESI. El modo en el que nos miramos, nos respetamos, nos escuchamos, el modo en el que podemos nosotros compartir propias experiencias
y emociones de lo que está sucediendo, no de la vida personal, pero sí de lo que está sucediendo en el aula, es fundamental no dejarlo pasar o dejarlo para el taller o el módulo de ESI exclusivamente. No, al contrario, cada clase es una oportunidad para enriquecernos y pensar en esto, que cada uno de nosotros somos agentes ESI en cada uno de los roles en los que nos manejamos en la vida. Y para eso es importante que cada uno pueda tomarse un tiempo para pensar su propia biografía afectiva, ¿sí? ¿Quiénes, cómo han sido mis aprendizajes, mis experiencias, mis nociones respecto de los vínculos, de la sexualidad, de la genitalidad, del erotismo, cómo yo he vivido y cómo me he sentido en cada una de mis etapas. Todos hemos sido adolescentes, todos hemos pasado por distintos momentos difíciles, emocionales y afectivos, hemos sido acompañados, entendidos, me respetaron mis intereses, mis juegos, lo que yo quería hacer, lo que me gustaba, ¿sí? Todo eso me da la posibilidad y me da la información de por qué quizás cuando me hablan de ESI o como profe de cualquier área, me incomoda. ¿Por qué me incomoda? Y todos estamos capacitados para poder hablar del amor, porque todos lo sentimos y todos lo vivimos. Seguro. Y es eso, el amor. Comparto. Yo te voy a invitar, Lauri, si estás de acuerdo, a que puedas tomarte en unos 2 minutitos y dar un mensaje, una reflexión a todos los educadores que seguramente se van a acercar a esta propuesta, que tiene un formato virtual en esta oportunidad, que va a ser una entrega, que va a ser un primer aporte que seguramente, pasado este contexto, pasada la pandemia, tomaremos como un primer puntapié para seguir reflexionando, encontrándonos cuerpo a cuerpo, cara a cara, abrazándonos, y seguramente también contaremos con tu aporte nuevamente. La intención fue, en este contexto, dejar ahí una semillita, plantear el tema, saber que en tiempos de cuarentena y de distanciamiento social, la afectividad está, que es importante que las ESI estén presentes y que los educadores, tomemos en cuenta todos los aportes que hay a nivel ministerial, digamos, respecto de contenidos y actividades que puedan ser transversales a las propuestas educativas que estemos haciendo. Así que agradecerte y darte unos 2 minutitos la palabra para esto, un mensaje para los educadores, desde tu perspectiva, esto de por qué la importancia de las ESI y cómo hacemos para nutrirnos y enriquecernos personalmente para poder aportar. Bueno, Juli, gracias. Sí, qué sé yo, mi mensaje me parece que, y en esta situación tan rara que nos ha tocado vivir este año, nos ha dejado y nos va a dejar un gran aprendizaje en términos de afectividad justamente, porque lo que hemos perdido en este contexto es este contacto cercano, esta posibilidad de poder actuar y expresar la afectividad así como lo hacemos, y nosotros lo hacemos mucho, abrazándonos, besándonos, tocándonos, mirándonos a los ojos, sin una pantalla de por medio. Y las ESI tienen esta importancia, la posibilidad de que nosotros hablemos de las emociones, hablemos del amor, que podamos conectarnos y aprender todos los días con ese otro que está brindándome su propio afecto y su propia resonancia, preguntarme qué tan afectivo soy, más en un contexto como este, en donde por ahí los contenidos no dejan de tener su importancia, pero hoy por hoy el afecto está mucho más a flor de piel. Entonces, ¿qué tan afectivo soy como docente? ¿Qué tan afectivo creo, siento y quiero ser? ¿Soy estable afectivamente? ¿Qué cosas me afectan y me generan inestabilidad emocionalmente? ¿Me considero maduro afectivamente? ¿Cómo son mis vínculos
¿sí? Por ejemplo, ¿cómo vivo el afecto? Todas esas preguntas que no tienen una respuesta, que tienen una construcción, porque es la vivencia diaria, yo les invito a que puedan pensarlas y que no nos preocupemos tanto muchas veces por los contenidos y que nos miremos más. Que los contenidos son necesarios, absolutamente necesarios, porque ese es un rol fundamental, pero no hay aprendizaje si no hay conexión. Y tenemos conexión a partir de la afectividad. Bueno, Laura, te voy a ir despidiendo. La verdad que me emociona escucharte. Gracias por tu aporte, a pesar de que no estemos acá al lado. La verdad que tus palabras son, bueno, un mimo. Gracias por sumarte. Aquí estoy yo, pero de parte de todos los compañeros y compañeras que organizamos este 7º encuentro de educadores. Vamos a ir, que están Fabiana y Meli esperándonos para conversar con Nati. Así que bueno, muchísimas gracias y ya cuando esté todo esto armadito, editado, lo compartiremos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que se ocupan año a año de renovarlo, de renovar el interés y de mantenerlo. Gracias por tenerme en cuenta. Para mí es un honor y es un placer y me emociona poder compartir porque me hace crecer y me hace compartir también mi propia resonancia con ustedes. Así que un beso para todos, todas, todes y les doy la palabra al resto de los chicos. Bueno, ahora vamos a esperar a que se conecten Melina Linares, Fabiana Bosco, docentes de la ciudad, para seguir compartiendo miradas en este 7º encuentro de educadores de manera virtual que nos ha agarrado en esta etapa de aislamiento social y obligatorio. Vamos a ir comentando, tanto Melissa Linares como Fabiana Bosco son 2 docentes de la ciudad y de otras ciudades también, que trabajan con jóvenes. Así que vamos a esperar para escuchar qué nos tienen para comentar. Ellas van a desarrollar los ejes respeto por la diversidad, enseñar desde una perspectiva de género, que a veces nos resulta un poco complicado, y todo lo que tiene que ver con cuidado del cuerpo, y también conversar un poco sobre lo que es ESI y discapacidad, si es que está bien dicho así, porque creemos que es un tema que a veces queda un poco relegado al hablar de educación sexual integral en referencia a niñas y jóvenes, así que con ellas vamos a compartir estas temáticas. Vamos a esperar que se conecten. Les vamos a dar aviso para que entren. Comprenderán que es un encuentro en pandemia. Bien. Hola, Fabi. Bueno, yo te voy a decir Pachi. Fabiana Bosco se acaba de conectar. ¿Cómo estás, Pachi? ¿Me escuchás? Hola, Pachi, ¿me escuchás? ¿No me escuchás? ¿Tenés habilitado el micrófono? La cámara sí te veo. Ahí se conectó Meli. No sé si me escuchan. Ahí voy. Bueno. ¿Vos, Pachi? Hola, Meli, ¿cómo estás? Bien. Vamos a ver que la Pachi me parece que no escucha. Pachi. Tenés el... A ver, ahí se fue la Pachi. Supongo que ya volverá. ¿Cómo estás, Meli? Bien. Vamos a esperar a ver si... Bueno, cuando vuelva la Pachi. Bueno. Podemos ir conversando con vos, Meli. Yo ya le contaba, bueno, a quienes vean este 7º encuentro, que son docentes de la ciudad, que tienen un compromiso activo con lo que es la educación sexual integral
en las instituciones y también son agentes sociales, si se quiere, que van impartiendo lo que es educación sexual integral. Y les contaba los ejes que íbamos a trabajar o transitar con ustedes dos. Vamos a ver, me parece que la Pachi tiene algún tipo de problema con el audio. No sé, ahí, bueno. Hola, Pachi. Fíjate, Pachi, en abajo, si vos te fijas en la pantalla, tenés al lado de cortar la llamada una camarita y al otro lado un micrófono. Fíjate si lo podés habilitar, porque tenés el micrófono cerrado, es por eso. ¿Ahí está? No. Bueno. ¿Pudiste, Pachi? Esto es hacer encuentros en cuarentena. Virtualmente. Abajo, exactamente. Abajo de la pantalla, Pachi. Bueno, abajo de la, porque yo veo que está silenciada. Ya sea que estés en celu o en compu, abajo de la pantalla te debería figurar el botón de cortar, que es un botoncito rojo, y al lado un botoncito que es un micro. Bueno, ahí la Juli se va, acá tenemos asistentes técnicos. La Juli se va a comunicar con vos mientras vamos a ir charlando con Meli, entonces. Bueno, Meli, yo ya te presenté, no sé si querés hacer alguna presentación propia. Y Meli lo que nos va a compartir un poco es la mirada de los ejes, o sea, dentro de lo que es el Ministerio de Educación hay ejes que tenemos que, o sea, se proponen ejes para trabajar y dos de ellos es poder enseñar con perspectiva de género y a su vez el respeto por la diversidad. Así que Meli, si querés, bueno, coméntanos un poco, contanos. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, normalmente cuando hablamos de género, suelen ocurrir un par de confusiones. Por un lado se confunde el sexo con el género, por el otro lado se cree que hablar de género es darle una perspectiva feminista a la educación, y por eso por ahí muchos educadores se niegan, se resisten a utilizar la palabra género o a trabajar desde una perspectiva de género, porque parece que la educación tiene que ser feminista. Y en realidad ese es un error porque si bien el feminismo es un movimiento con perspectiva de género, no significa que trabajar con perspectiva de género en la escuela sea trabajar feminismo en la escuela, ¿sí? Y esto de confundir sexo con género implica que naturalicemos que las diferencias físicas, biológicas, sexuales que tenemos cuando nacemos se transformen en desigualdad, ¿sí? Cuando nacemos, se escucha mucho ruido. Se escucha un poquito de ruido, sí. Ahí está. Cuando nacemos con un sexo biológico, ¿sí? Si tenemos vulva, somos hembras. Si tenemos pene y genitales masculinos, soy hombre. Pero después, esas diferencias biológicas y físicas se traducen en roles que tenemos que cumplir por tener determinado género, ¿sí? Si tenemos vulva, sí o sí somos mujeres, de hecho eso es lo que dice nuestro documento, ni bien nacemos y ni bien venimos a tener un registro civil. Si tenemos pene, somos varones, y a partir de ahí empieza una socialización completamente diferente, ¿sí? Las mujeres tienen que cumplir ciertos roles que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con mantenerse lindas, la belleza. Cuando empiezan a crecer ya tienen que ser madres, tienen que estar en sus casas, tienen que cuidar de sus hijos, tienen que hacer las tareas del hogar. De hecho, desde chiquitos y en las familias donde hay hijos e hijas,
por lo general son las hijas las que se encargan de ayudar a la madre en las tareas del hogar, ¿sí? Y eso en la escuela se traduce un poco también. Y por otro lado, los varones son los fuertes, son los que tienen que, no son tan emocionales, ¿sí? Tienen que, cuando crecen son los que tienen que salir a laburar, los que tienen que traer la plata a la casa, ¿sí? Hay trabajos que son para varones, trabajos que son para mujeres, ropa que es para varón, ropa que es para mujer, y lugares en la sociedad que son para varones y que son para mujeres, ¿sí? Normalmente, desde esta perspectiva, todas las relaciones, sabemos que se juega algo de poder en las relaciones y no están exentas, digo, las relaciones de género. Y en este juego de poderes, quienes quedan por encima y lo que se valora más en la sociedad en la que vivimos es lo masculino, ¿sí? En esta diferencia que tenemos de físicas, esas diferencias se traducen en desigualdades, donde por lo general lo masculino es más valorado por encima de lo femenino y lo feminizado. Bien. Eso se naturaliza, ¿sí? Entonces de pronto estamos nosotros en la escuela y decimos, a ver, necesito 2 varones que me ayuden a mover un banco, ¿sí? Está naturalizado, los varones son los que tienen la fuerza, las chicas no pueden hacer nada, ¿está? O bien. sentate como una señorita. Sí. Suponiendo además, ya después lo vamos a trabajar cuando trabajemos el eje de diversidad, pero suponiendo además que esa persona que yo tengo enfrente es una mujer y quiere ser señorita, ¿sí? Por eso le decimos sentate como una señorita, y al varón no le decimos de última sentate como un caballero, ¿sí? Bien. Ese cosita. Te hago una consulta, Meli. Sí. Esto que básicamente es como trabajar desde una perspectiva de género, ¿qué bajadas concretas crees vos o cómo se puede realizar en el aula, digamos? Si tuvieras que compartir algo con les docentes que van a ver este encuentro. Bien, sí, a eso apuntaba un poco con esta idea de mostrar con él cuál era o por qué existe una perspectiva de género. Digamos, no es algo que se le ocurrió a alguien en algún momento decir, bueno, a ver, vamos a trabajar en perspectiva de género, sino que justamente la mirada de la perspectiva de género es poder visualizar esas desigualdades, ¿sí? De los géneros, que es una construcción social, ¿sí? No está establecido que porque nazco biológicamente con ciertas características, tengo que cumplir cierto rol en la sociedad, ¿sí? Y la perspectiva de género justamente lo que viene a decir es, bueno, vamos a visibilizar estas relaciones desiguales para lograr la igualdad de género y que también es necesario en la escuela. Digo, acciones concretas, por ejemplo, esto que decía, no estar marcando todo el tiempo la diferencia de comportamiento que debería tener un varón a lo que debería tener una nena o una chica. Muchas veces tendemos a decir que los varones son menos prolijos, las chicas son más minuciosas. Tendemos a las chicas que no sean tan violentas, que no respondan de esa manera porque son señoritas, o que no se rían de esa manera porque son señoritas. De hecho, esto lo he escuchado de una docente diciéndole a sus estudiantes que no se rieran tan fuerte porque eran mujeres, ¿sí? Y por otro lado, exigirle ciertas cosas a los estudiantes varones, como por ejemplo esto de, si hay que hacer alguna tarea de fuerza, pedir varones como si las mujeres no tuvieran la capacidad de hacerlo, tolerar quizás más las actitudes violentas de los varones que por lo general después terminan a una pelea en un recreo y demás, porque como es natural que el varón sea más violento, como que lo toleramos un poco más hasta que la cosa se nos va de las manos, ¿sí? Nada de esto, ir pudiendo ver cuáles son las cosas que tenemos naturalizadas que nos hacen marcar una diferencia entre nuestros estudiantes varones y nuestros estudiantes mujeres, hablando en cuestiones binarias. Exactamente. Entiendo además, bueno, antes que ustedes se conectaran, yo realmente les contaba a las personas que van a ver esto que la invitación es a ustedes porque yo sé que tienen las dos un compromiso con el trabajo real, cuerpo a cuerpo en el aula, como agentes educadoras que son, con las ESI. Le voy a dar lugar, Meli, aguantame un rato, le voy a dar lugar a Pachi para que hablemos un poco sobre lo que ella considera. A ella le habíamos pedido que
que tratar de darnos alguna mirada sobre el eje de cuidado del cuerpo, qué significa el cuidado del cuerpo, y después vuelvo con vos para lo que es diversidad, y después, bueno, volveré con la Pachi para que nos cuente algunas cosas que hace, porque ya adelanté además que Pachi va a hablar un poco de ESI y discapacidad. Así que quédate ahí, Meli, vamos a ver. Hola, Pachi. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Meli. Muy bien. Qué lindo verlas. Gracias, igualmente, chicas. Ay, sí. Bueno, Pachi, te habíamos hecho el hermoso pedido porque sabemos que trabajas mucho con el eje, que es uno de los ejes que, como yo le decía a Meli, el Ministerio ha determinado 5 ejes que son importantes, que los educadores tengamos presente en el momento de trabajar ESI, y uno de ellos es el cuidado del cuerpo. Bueno, Fabiana, yo ya dije que Pachi para mí es educadora de la ciudad, y bueno, se dedica a la parte de educación física, a la parte motriz, así que bueno, coméntanos un poco para vos qué significa esto del cuidado del cuerpo, cómo los docentes tenemos que tener presente eso. Bien, me parece que empezar a tener un concepto de cuerpo que es como un envase, pero que tiene nada más que ver con una cuestión que envuelve otras cosas mucho más importantes como son nuestros órganos. Pensar en un cuidado del cuerpo va más allá de pensar en lo estético. Lo estético pasa a segundo plano. Pensar en el cuidado del cuerpo se tiene que comenzar por pensar en que hay un sujeto que porta un cuerpo, pero que ese cuerpo está atravesado por una diversidad que es sumamente amplia, psicológica, pedagógica, teológica, cultural, social, más o menos como lo que venía hablando Meli recién. Las construcciones socioculturales como que pisan fuerte, entonces nosotros tenemos que empezar a romper un poco estos estereotipos de modelos de cuerpo que hacen que en realidad nuestros cuerpos se descuiden, porque tendemos a tener una apariencia que te está marcando el mercado y no tener un cuerpo saludable. Pensar en un cuerpo saludable es pensarlo en un cuerpo que descansa, un cuerpo bien alimentado, y bien alimentado hoy por hoy pareciera que tenemos que ponerle un poquito más énfasis a la alimentación, porque estamos atravesados por una sociedad donde la comida chatarra está como priorizada, ¿no? En algunos campos. En otros campos vemos que no es comida chatarra, pero es comida que no te nutre, que no te genera una alimentación saludable. Entonces, pensar en el descanso, en la alimentación, en tomar agua, mucha agua, pensando que también el agua es un elemento fundamental y que no está hoy por hoy al alcance de todos. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la actividad física es el eje central para el cuidado del cuerpo, que todos los centros de salud deberían tener profesionales de la educación física capacitados en salud para poder prescribir la actividad física como parte de el cuidado, ¿no? O como parte de un tratamiento a seguir. Yo llevo adelante la cátedra de epistemología e investigación en el profesorado de educación física, y hemos hecho, entre tantas investigaciones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y cómo hace que patologías tales como el cáncer, una palabra que asusta mucho, de la mano de la actividad física puede revertir situaciones que hacen que se empeoren. Por ejemplo, una persona que emocionalmente está bien, puede llevar adelante una imagen del cuerpo del que sea, porque yo digo que este cuerpo a mí me agrada, yo soy la que voy a decir, me acepto. Mientras yo me esté aceptando, lo demás no importa. Puede haber un modelo de cuerpo ultra flaco, ultra estilizado para algunos que quieran entrar en esos cánones de cuerpo, pero que mi cuerpo me pertenece a mí. ¿Quién más que yo puedo decir, con este cuerpo me siento feliz? ¿Se entiende? Por un lado,
Es importante esto que decís, Pachi, justamente del cuerpo que nos pertenece en relación al bombardeo de estereotipos que hay, y me parece súper interesante porque sé que lo haces el laburo con los chicos y con las chicas de poder demostrarles esto de algún modo, digamos, que hay estereotipos a seguir que no son sanos, además de que son inalcanzables y que tienen que ver con una construcción cultural que están mucho más allá de la realidad concreta y palpable, que eso no existe básicamente. Y si yo te pregunto, Pachi, por ejemplo, ¿cómo trabajas con los estudiantes y las estudiantes esto del cuidado del cuerpo y cómo en el aula concretamente y qué tenemos que tener en cuenta también del cuidado del cuerpo en relación a otros cuerpos, digamos? Tal ¿Cómo cual. hacemos? En principio, para mí hay dos ejes que son fundamentales en el cuidado del cuerpo. Uno es la motivación. Uh-huh. Yo necesito motivar a mi estudiante para la aceptación. Trabajar con lo que uno dice la autoestima. La autoestima es fundamental para el otro. Y si yo, que soy su docente, no puedo estar motivando a mi estudiante, es como que no le estoy generando este deseo de aprender. Me parece que todo estudiante motivado aprende de una manera espectacular. Entonces, ahí la autoestima se fortalece. Se quedó trabado el Pachi. 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 Le haber cortado internet. Bueno, vuelvo con vos, Meli. Oh, estaba re interesante lo que está diciendo el Pachi. Sí, por eso, le aguantamos un toque para que no se pierda en el discurso. Pero ya le vamos a avisar a Pachi que está congelada acá, mi asistente técnico. Sí. Bueno, vuelvo con vos, Meli, y ya después le voy a recordar a Pachi por dónde andábamos. Dale. Bueno, acá estamos. Contanos un poco, Meli, lo que sería trabajar o sea, concretamente en el aula, lo que es el respeto por la diversidad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué contiene el eje a grandes rasgos y cómo podemos hacerlo efectivo en nuestros espacios áulicos, digamos? Bueno, creo que hace tiempo ya sabemos que trabajamos en aulas con personas diversas. Uh-huh. El tema es que la diversidad no tiene que ver solamente con la individualidad de cada persona per se, sino que también hay un tipo de diversidad que por ahí es la que más cuesta charlar o la que más cuesta que se respete como debería, que es el tema de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Recién cuando yo hablaba de perspectiva de género decía varones y mujeres, hablando en términos binarios, ¿sí? Porque en realidad las perspectivas, las teorías con perspectiva de género hablan de tantos géneros como personas, pero para después, bueno, cada uno puede iniciar su investigación personal y profundizar un poco más, pero para no irnos por las ramas, es verdad que hay géneros masculinos, géneros femeninos, ¿sí? Pero también en el medio, ¿sí? De todo ese abanico enorme que es la diversidad de género, tenemos personas que tienen género fluido, es decir, que su género va fluyendo entre el masculino y el femenino, ¿sí? Y personas de género no binario, por ejemplo, que son personas que no encajan en ninguno de los dos polos de este binarismo de género de ser varón o ser mujer, ¿sí? Entonces están en el medio, entonces no se identifican ni con pronombres femeninos ni con pronombres masculinos. Es aquí la importancia, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. No vamos a entrar en ese tema. Es muy importante entender esto que yo decía al principio de la diferencia entre sexo y género, ¿sí? Que una persona tenga determinada genitalidad, eso no lo vuelve ni varón ni mujer, ¿sí? Sino que el género es una construcción social, y esta identidad que cada uno tiene implica que yo pueda sentirme identificada con el sexo biológico que me asignaron, el género que me asignaron al nacer, es decir, nací con vagina, me dijeron que soy mujer, me siento cómoda, ¿sí? Pero puede pasar también que yo no me sienta identificada con el género que me asignaron al nacer. Entonces, de golpe, tengo vagina y mi documento dice que soy mujer, pero yo en realidad soy varón, me percibo varón, me siento varón, lo soy, ¿sí? Esa es la existencia de las personas trans.
Bien, exactamente, Entonces, adolescencias y niñeces trans. exactamente, y muchas veces, digo, es muy importante trabajar con las adolescencias y las niñeces trans, porque muchas veces se tiende esta idea de pensar de que los jóvenes y los niños todavía no tienen la capacidad para decidir cuál es su identidad de género, entonces es una etapa, ¿sí? Y por lo general eso se tiende a negar esta identidad del adolescente o del niño, de bloquear esa posibilidad de expresarse como lo desea, como su identidad percibida, ¿sí? Como en realidad su identidad, ¿sí? Esta expresión por ahí de identidad percibida o autopercibida, su identidad es real, ¿sí? Ujú. La genitalidad no tiene nada que ver con el género. Y Exactamente. además, también entran en juego las orientaciones sexuales y los docentes tendemos, que eso también es uno de los ejes, de hecho, dentro de respetar la diversidad de los documentos del ministerio, tendemos a hacer una presunción de la heterosexualidad, ¿sí? Exactamente. Entendemos que cualquier persona es heterosexual, ¿sí? Ujú. Y eso obliga a, si yo, por ejemplo, voy y le pregunto a un adolescente que yo estoy percibiendo en este momento como varón y le pregunto, ¿tenés novia? Y esa persona no es heterosexual y no tiene novia, tiene novio en ese momento, lo voy a obligar a dos cosas. O a negar su identidad en ese momento, mintiendo, diciendo que sí tiene novia, para no exponerse a la situación de una salida del closet obligada, o inevitablemente lo obligo a decir de golpe, no, tengo novio, y hacer una salida del closet masiva en el medio del aula, cuando en realidad tal vez no es lo que desea, ¿sí? Son dos situaciones muy violentas para una persona, digamos. Ujú. Y me parece súper importante que, concretamente en el aula, esto es lo principal, ¿sí? No presuponer una heterosexualidad y después entender, creo que no hay mucho más vuelta para darle acá. Entender que el que tengo al frente es diferente a mí, es diverso, y no me importa, o no debería importar, si yo estoy de acuerdo con que existan, como si pudiera estar de acuerdo con eso, personas trans, o que yo no entienda si esa persona tiene una orientación sexual diferente a la mía, o que yo no entienda cómo es posible que esa persona no entre en los estereotipos de cualquiera de los dos géneros, porque es un género no binario, no importa si yo no lo entiendo. Ujú. La persona existe y merece que yo lo respete, ¿sí? Y Creo merece que yo que además promueva ese respeto con los estudiantes. Digo, yo no puedo guardar un silencio pedagógico ante una persona o ante un estudiante que hostiga completamente a otro por su orientación sexual o por su identidad de género. ¿Sí? Esto es exactamente, yo creo que nos primordial. tenemos, todos los docentes y los docentes, tenemos que estar realmente, a ver, involucrarnos en este tema porque tenemos que empezar a entender que todos estamos trabajando en aulas diversas, me parece. Ahí volvió la Pachi. ¿Querés decir Bien. algo, Meli? O me voy con la Pachi, termina, cerrá, me voy con la Pachi, pero no te vayas porque después te voy a hacer la pregunta. Perfecto. No, quiero aclarar un poquito con esto que es muy importante con respecto a esto que digo yo, de que no importa si vos crees que existen personas trans o que estás en desacuerdo con la homosexualidad, tenemos además de la Ley de Educación Sexual Integral que plantea este eje de respeto por la diversidad, tenemos una Ley de Identidad de Género, ¿sí? Que es la Ley 26.143, que es la que permite que las personas trans puedan, por ejemplo, vivir su identidad real, que puedan conseguir un documento con su identidad real, que puedan acceder a cambios hormonales y quirúrgicos cubiertos por los planes médicos obligatorios de las obras sociales, pero hay un dato que es muy importante, ¿sí? En una institución, cualquiera sea, pero vamos a hablar de la institución educativa, que es la que nos compete, si yo tengo un estudiante que a mí en la lista me figura como María Pérez, pero ese estudiante viene y me dice, yo no soy María Pérez, ¿sí? Yo soy José Pérez. Y quiero que mis registros digan José Pérez porque es una incomodidad terrible que te llamen por otro nombre que no te corresponde por más que lo diga el documento.
por más que no haya un documento y una partida de nacimiento modificada, que eso cualquier persona trans lo puede hacer, todos los registros formales de la institución deben ser modificados a pedido del estudiante, ¿sí? Se debe respetar, bajo cualquier punto de vista, la identidad real del estudiante. No me importa si yo estoy viendo a quien en algún momento antes fue María Pérez, no importa. Si esa persona me dice que se llama José Pérez, yo tengo que modificar mis registros, se tienen que modificar los registros de la institución, y ese joven para la institución es varón y es José Pérez. Totalmente, eso pensaba de que ahí es una práctica que tenemos que tener en cuenta los docentes y las docentes, los docentes en el aula y también a nivel institucional, digo, el respeto por esa identidad real, como vos decís, y no autopercibida o percibida. Y también, bueno, me parece interesante todo esto porque me parece que en aulas diversas, con diversidades, se pone en juego algo que Laura Llorens decía hace un rato, la cuestión emocional y el propio recorrido que tenga él, la o le docente para poder abordar realmente esas temáticas. Entonces, me parece que, bueno, todos los agentes educativos estamos llamados a hacer también una reflexión en cuanto a eso para no traspolar continuamente nuestro recorrido o nuestra biografía en las aulas, que por ahí no podemos ni siquiera dimensionar el daño que podemos hacer muchas veces solamente quedándonos ahí como unidos a nuestras biografías. Bien. Le doy paso a la Pachi, no te vayas, la Pachi se desconectó de nuevo. No. Acá está, bien Pachi. Me voy con la Pachi, no te vayas porque después les quiero hacer una pregunta a los dos. Dale. Pachi querida, estábamos en esto de que para vos había dos cosas muy importantes y nos estabas desarrollando la primera, que es la motivación en cuanto a la autoestima de los estudiantes. La motivación es fundamental porque yo genero en el otro una seguridad, hacerlo sentir presente y sobre todo esto de ocuparnos de que nuestros estudiantes están en esta clase y que gracias a ellos nosotros podemos hacer uso de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, de la mano de la motivación va el trabajo colaborativo y juntamente con este trabajo colaborativo uno puede empezar a mirar al otro todo lo que tiene para aportar, no solamente para que yo docente pueda dar mi práctica, sino para que mis compañeros, mis pares puedan aprender colaborativamente, que significa trabajar mucho más que juntos y mucho más que en equipo. Colaborativamente significa trabajar pensando en que el otro tiene para dar y para recibir. Entonces, desde esa perspectiva uno empieza a mirar el otro eje, que es el de las emociones. Cómo un estudiante tratado amorosamente, reivindicado con todo lo que tiene, empieza a explotar sus potenciales y a dar lo mejor de sí. Puede estar en un contexto donde no es favorecido por distintas circunstancias, pero sé y tengo la certeza de que muros adentro de las instituciones le brindamos oportunidades y posibilidades para que ellos puedan modificar sus modos de vivir, por lo menos las 4 o 5 horas que están dentro de la institución. El cuidado del cuerpo tiene que ver con eso, tiene que ver con el respeto con el otro y sobre todo para el respeto con la diversidad. Hablar de diversidad tenemos que poner el acento en que el otro es distinto, pero yo también soy distinta. Que el otro tiene modos de funcionar, pero que tienen también un porqué. Detrás de cada sujeto hay una historia de vida. Y a veces cuando las ponemos en escena, no necesariamente compartiéndola con todo el mundo, porque hay historias de vida que son complejas y que por ahí no nos gusta estar exhibiendo, porque creemos que solamente nos pasan a nosotros. Pero creo que empezamos a ver un cuerpo diferente. Me paro, camino, gesticulo según mis emociones, según mi motivación. Y es impresionante cómo vamos viendo que esos cuerpos empiezan a transformarse cuando uno trabaja con amor, cuando uno empieza a hacer que el otro sea reivindicado como sujeto de derecho. Me parece que la escuela tiene un espacio, un lugar muy rico, muy importante y que tenemos que saber aprovecharlo. Hemos hablado mucho, bueno, con vos, Pachi, sobre todo esto de
de reconocer de poder reconocer a todos los estudiantes como sujetos de derecho. Y a mí me parece muy interesante, y por eso te voy a dar lugar, como te lo dije también cuando te extendimos la invitación. Me parece que hay un tema que no se desarrolla mucho y que tiene que ver con las ESI y la discapacidad. No sé si está bien dicho la palabra discapacidad, pero bueno, para que entendamos, o vos me corregirás, me podrás corregir, contanos un poco tu experiencia, ya que vos trabajás desde lo físico y con esto de la cuestión de la movilidad corporal con chicos con, bueno, con otras capacidades o como vos lo quieras nombrar, y contanos cómo es trabajar en ese entorno con las ESI, cómo lo llevas a cabo, que es un tema tan postergado. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, y porque así se establece, a hablar de personas con discapacidad. Siempre ponemos con discapacidad. Ponemos ante todo que son personas. Después tienen una discapacidad. Entonces la denominamos personas con discapacidad. No se diferencia mucho de trabajar en cualquier escuela. Los jóvenes, los niños y jóvenes que van a la escuela especial se manejan de la misma manera. Nosotros no tenemos un currículum o un diseño curricular que marque distintos contenidos. Los contenidos son los mismos, lo único que uno utiliza son las estrategias metodológicas con las que va a abordar la clase. Trabajar las ESI en la escuela especial se hace, como lo hago también ahí en el PIT, o lo hago en otra escuela cualquiera, abordando temáticas actuales. Por ejemplo, violencia, cómo cuidar mi cuerpo, que mi cuerpo me pertenece, el otro no tiene por qué hacer uso de mi cuerpo si yo no lo estoy habilitando. Primero pensando en quién soy y fortaleciendo el yo soy. Esto es mío y no te pertenece a vos. ¿A quién acudir en caso de que seamos chicos? ¿A quién acudir? Cuando nosotros trabajamos con la confianza, brindándole confianza a los chicos, ellos tienen algo muy fuerte que es la palabra. Entonces, cuando uno les da confianza, está habilitando también la palabra. Esa palabra se habilita a través de la escucha. Entonces, los chicos pueden empezar a contar qué es lo que sucede, buscar un referente adulto. A veces no siempre el referente adulto tiene que ver con el círculo familiar. A veces los círculos familiares son los círculos donde los chicos pueden o no ser violentados, ¿no? Entonces, trabajar primero fortaleciendo el quién soy, esto soy y puedo hablar. Bajo cualquier circunstancia la palabra tiene que estar. Por otro lugar, indicándole o acompañándolos a identificar espacios donde ellos pueden acudir a la UDER, a la municipalidad, a la policía, y a la vez hacer estos recorridos. ¿Cómo llego hasta ahí? Por ahí pareciera que no es necesario, pero sí, es necesario. ¿Cómo llego? Porque desconozco los lugares, haciendo visitas a estos lugares, teniendo charlas con personas que nos pueden informar acerca de qué ayuda me pueden brindar, a dónde la puedo ir a buscar. El cuidado del cuerpo tiene que ver con eso. Y cuando lo compartimos con los chicos y las chicas de la escuela, es cómo puedo respetar y acompañar a mi compañero, valga la redundancia, a enfrentar lo que le está pasando. Porque el trabajo entre pares es muy interesante, es muy rico. Entonces, si yo no me estoy animando y puedo contarle a mi compañero acude a uno para decir, che, señor, profe, vos sabés que pasa tal cosa. Entonces vemos cómo lo podemos acompañar. A mí me gusta mucho, y ayer le decía a mis estudiantes, el profe de educación física, por ahí tenemos un regalito extra, que es el de generar estas confianzas que a veces no se genera con otros profesionales, ¿no? Entonces, uno puede identificar si le está pasando algo al estudiante, hasta por la forma de pararse, de sentarse o de mirarte. Los gestos, las miradas, los movimientos corporales hablan mucho de lo que ocurre en su vida personal. Totalmente, y me parece interesante esto de generar la confianza para poder tejer las redes, esto de que si alguien no se anima puede haber otro,
otra, los profes siempre estamos. Ahora las voy a invitar a las dos a hacer un cierre rápido con algún mensaje para los docentes, pero también, o sea, para los docentes cuando vuelvan al aula y para los docentes ahora en cuarentena, digo, porque también está bueno que más allá de los contenidos y otras cosas, no perdamos o sea, el foco y entendamos que en contexto de aislamiento hay muchas situaciones que se pueden generar dentro de los hogares y cómo también los profes podemos estar presentes ahora, en este momento particular, pero también qué mensaje alentador le darían a los docentes para que se animen a trabajar así. Bien, no sé quién quiere largar. Ahí estamos las tres. No sé, bueno, ¿arranco yo? La que quiera. Miren qué democrática que soy. La Pachi no dijo nada, así que bueno. Creo que es muy importante justamente esto que planteaba la Pachi, esto de habilitar el diálogo. Me parece que es fundamental. En el aula cotidianamente y ahora a través de las redes y de las plataformas en las que estamos dando clases virtualmente, me parece que habilitar el diálogo y habilitar también una escucha, que no sea la escucha juzgadora del adulto que viene a decirte cómo tenés que vivir tu vida. Muchas veces los adolescentes no se acercan a charlar con nosotras y no se genera esta confianza de la que habla la Pachi, porque normalmente los adultos nos ponemos en la situación de juzgar, ¿sí? O de decir, no, es que en realidad tendrías que hacer esto, o nos horrorizamos ante algo que nos cuenten que para nosotros es una locura. Y creo que es habilitar una escucha comprensiva y que les permita entender qué es lo que les está pasando, por qué es lo que están atravesando, no minimizar nunca lo que viene un estudiante a contarte, aunque a nosotros nos parezca una pavada, que se haya peleado con su novia o con su novio, es una catástrofe, ¿sí? Entonces, minimizarlo porque nosotros, sí, una doña de 30 años, y sí, me parece una pavada, tengo problemas más terribles, pero para ese estudiante en ese momento es un problema, ¿sí? Y no tengo que minimizarlo. Y después nada, no perder nunca esa posibilidad de... me parece muy interesante la expresión esta de no guardar silencio pedagógico. Más allá de que trabajemos específicamente ejes de ESI en las escuelas y en las actividades, esto de no guardar el silencio pedagógico ante una situación que está vulnerando esta perspectiva de género, que está vulnerando la del respeto por la diversidad, por el cuerpo del otro, por el que yo tengo el frente, me parece que es súper importante. No importa qué estemos haciendo, no importa en qué situación se dé, si está en el aula, si está en un grupo de WhatsApp o en una clase virtual, es intervenir cada vez que hay una situación que está generando violencia y que está rompiendo esta idea de respeto por el otro. Informarse sería el consejo puntual, es informarse, es escuchar a los adolescentes, tienen muchísimo para enseñarnos. Hay muchísima información. Esta capacitación que están dictando desde la ley Micaela, tiene mucha información sobre esto que decía yo recién, sobre sexo, sobre género, sobre cómo el género es una construcción social. Entonces es muy importante informarse, no tenerle miedo, no van a ir a hablar de sexo con los estudiantes en la escuela, ¿sí? Van a generar una educación con una perspectiva de derechos, y eso me parece que es importante. Gracias, Meli, no te vayas, quédate acá. Pachi, ¿algo que quieras compartir para los y las colegas, docentes? Sí. Me parece que fortaleciendo esto que venimos charlando y venimos marcando, que es la escucha, pero una escucha desde, yo siempre les digo, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero desde el respeto, hasta dónde mi estudiante quiere contar. Porque no es lo mismo escuchar y seguir indagando y qué, sino escuchar, saber que hay un momento para cada cosa y saber también que muchas veces nos presentamos al encuentro pedagógico con muchas máscaras y disfraces. Entonces, tenemos que esperar, porque de a poquito esas máscaras y esos disfraces se van cayendo con la apertura, porque sabe el otro que yo lo estoy respetando, que le estoy respetando fundamentalmente los tiempos que tiene para hablar. Totalmente. Bueno,
Gracias. Quiero decir, lo voy a decir, obviamente, públicamente, el orgullo que me da compartir espacios educativos con ustedes, porque, nada, valoro mucho, sobre todo, la importancia que le dan a los y las estudiantes como realmente sujetos activos de derechos, así que es un orgullo tenerlas. Vamos a ir cerrando agradeciéndoles a ustedes también les cuento, pero además de poder compartir este video en las redes para que todos los educadores y las educadoras tengan acceso, vamos a dejar también una caja de herramientas a través de un enlace, una carpeta de Drive abierta, con muchos materiales que todas, nosotras, todos, trabajamos con mucho material sobre ESI para que las y los educadores puedan acceder y tener ahí herramientas también para trabajar en el aula, que muchas son las que utilizamos nosotros y que son manuales institucionales, digamos, ministeriales y demás, que siempre está bueno que estén como ahí a mano para justamente tener ahí como una usina de ideas para poder abordar cuestiones áulicas, ¿sí? Muchas gracias, muchísimas gracias. Para mí es, nada, mucho valor a que ustedes estén ahí hablando. Gracias, chicas. Gracias. A ustedes. Chao. Chao, chao. Un abrazo. La Constitución Nacional establece que todos sus habitantes somos iguales ante la ley. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes eran tenidos en cuenta por lo que les faltaba, como menores incapaces. A partir de la Convención Internacional, la nueva legislación nacional y provincial, niñas, niños y adolescentes son considerados sujetos de derecho, activos, autónomos y participativos. La familia, la comunidad y el Estado son corresponsables de generar condiciones para el cumplimiento de esos derechos. Es decir, que niños, niñas y adolescentes dejaron de ser objetos a proteger y se los reconoce por su capacidad de ejercer sus derechos, igual que las demás personas, sumados los que les conciernen por ser personas en desarrollo. Las acciones para garantizarlos deben tener un carácter positivo. No solo se debe intervenir para evitar un daño, sino para promover su bienestar y potenciar sus capacidades integrales. Entre ellas, las de ser escuchados y participar, entendiendo la participación como un proceso calificado y permanente, no solo como un evento. La Ley Nacional de Educación reafirmó el derecho a la igualdad y a la no discriminación y al desarrollo de todas las dimensiones de la persona, incluyendo la sexualidad como una de esas dimensiones fundamentales. La Ley Nacional 26.150 expresó también que todas las estudiantes y todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral. Estos derechos, como la democracia, es necesario vivirlos, aprenderlos a través de la experiencia y sustentarlos con una organización. Para promoverlos, es imprescindible generar y sostener dispositivos democráticos y evaluar nuestra disposición como profesionales. Las escuelas vienen desarrollando con sus comunidades educativas estos dispositivos. Junto al programa ESI han elaborado sus acuerdos escolares de convivencia, están organizando sus consejos escolares de convivencia e integran los sistemas locales de promoción y protección de derechos. Pero así como no alcanza una norma abstracta, tampoco alcanza con un dispositivo autómata. El enfoque relacional nos invita a tener siempre en cuenta ante cada persona y situación la palabra del otro, su contexto, el proceso y la autorreferencia, es decir, la autoexigibilidad de quienes debemos garantizar los derechos, evaluando sistemáticamente las consecuencias de nuestros actos. El enfoque es un resultado. Bueno, así damos por concluido de algún modo este 7º encuentro de educadores que nos ha agarrado en aislamiento social obligatorio. Y bueno, espero que, como siempre, que sirvan las miradas y que sigamos construyendo colectivamente algo tan importante en este caso puntual como son la CESI, la educación sexual integral.